Buenos días, mi nombre es Santiago Hurtado Guerrero de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a hacer una entrevista con respecto al mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores, las impresoras 3D, la computación en la nube, seguridad informática y finalmente computación cuántica. Para empezar entonces les presento, él es Guillermo Guerrero, es mi tío, sabe al respecto del tema y pues decidí hacer la entrevista con él. Bueno, digo, con respecto a mantenimiento preventivo y correctivo del mantenimiento de los computadores, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son los principios o cuál es la mecánica para que esta parte del preventivo y el correctivo sea exitosa en un computador? Pues el preventivo es tener en cuenta, eh, tener una periodicidad, unas fechas de cómo hacer el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es, por ejemplo, hacerle limpieza al computador, eh, soplarlo, tener en cuenta en cuánto tiempo está prendido el computador, si es 24 horas, si los fines de semana entonces apagar el computador. El mantenimiento preventivo, la misma palabra lo dice, es prevenir que hayan daños en el computador. En la parte son dos componentes, un componente que es del hardware y otro componente que es del software. El componente del hardware se refiere a la máquina como tal, entonces el mantenimiento preventivo del hardware, el mantenimiento más sencillo vendría a hacerle una periodicidad de limpieza del computador con los instrumentos que puede ser la sopladora, hacerle limpieza al computador, tener en cuenta, por ejemplo, las diferentes características que tiene en el ambiente. O sea, si es un ambiente muy húmedo, tener en cuenta que el computador no esté expuesto a lluvias ni esté expuesto a agua. Si es una parte de mucho calor, tener en cuenta que el computador no le esté pegando tanto el calor. Y tener en cuenta lo fundamental es la refrigeración del computador, porque ¿qué pasa si el computador tiene problemas con los ventiladores? Porque los computadores tienen por lo general dos ventiladores, que es uno en la fuente y otro es en el microprocesador. Si el ventilador del microprocesador llega a presentar problemas, entonces la motherboard se empieza a calentar. Entonces hay que tener en cuenta esos puntos. Y las conexiones del computador, que no haya, digamos, por ejemplo, voltajes de luz que cambien. Entonces tener en cuenta, porque también los voltajes de luz pueden afectar la fuente de poder. En cuanto al mantenimiento del software, hay que tenerle un antivirus actualizado, o sea, no un antivirus que ya esté desactualizado, porque no serviría para desinfectar el computador, o sea, y estar corriéndole un CCleaner al computador para que cuando yo trabajo con el computador genera archivos entre comillas basura que me van llenando el disco duro o la información de basura que yo no necesito, y eso va a ralentizar el computador. Cuando yo trabajo en internet, hay programas que automáticamente me descargan archivos y me van llenando el computador. En otros casos nos instalan programas, entonces hay que tener en cuenta el escudo que se tenga para el software, y estarle haciendo un mantenimiento de archivos que si yo no los necesito, entonces los puedo pasar a un disco duro diferente del computador, porque cuando yo hago una búsqueda de un archivo, ¿qué pasa? Pongo a trabajar a todo lo que tiene el computador. Haga de cuenta que es como una biblioteca. Si yo busco un libro y resulta que ese libro yo lo utilicé hace 10 años, entonces, ¿qué pasa? Me está ocupando espacio y le pongo más trabajo al computador. O sea, la idea es tener archivos que yo estoy utilizando, digamos, hace un año. Los otros archivos o programas que yo ya no estoy utilizando, en lo posible desinstalarlos y tener únicamente los programas que yo estoy utilizando, digamos, en un periodo de un año. Y digamos, en el caso de que si no se hace este mantenimiento preventivo, pues entra acá el mantenimiento correctivo, ¿no? Que tiene prácticamente los Exacto. mismos principios. ¿Cuál es el mantenimiento correctivo? El mantenimiento correctivo es cuando ya prácticamente se nos dañó el computador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mantenimiento correctivo? El mantenimiento correctivo del hardware es
cambiar si una parte del computador en cuanto a hardware dio problemas, que puede ser, digamos, la fuente, puede ser, digamos, el microprocesador, puede ser, digamos, los ventiladores, puede ser, digamos, que la motherboard, al yo no hacerle una limpieza continua a la motherboard, tuvo un corto, entonces toca mirar qué parte tuvo problemas, o los puntos periféricos. Puede ser la unidad de CD que se llenó de polvo, puede ser, digamos, donde yo conecto la USB que se dañó accidentalmente, metí mal la USB, o dañé, entonces hay que mirar esa parte. O sea, el mantenimiento del hardware ya es prácticamente una corrección mecánica del equipo en sí. Ay, listo. Bueno, en ese caso, tener muy pendiente lo de mantenimiento preventivo y correctivo, como tal, un usuario pues puede hacer por propia mano el preventivo, ¿no? O sea, puede hacer el mantenimiento preventivo, digamos, en cuanto a antivirus y eso, ¿no? Entonces, tener muy presentes eso. Bueno, ahora el tío sabrá que pues hoy en día ya existen impresoras 3D, ¿no? Prótesis, manufactura de repuestos mecánicos, inclusive la NASA los utiliza en el espacio. Y últimamente se dice que pues ya han desarrollado alguna manera de pues hacer comida mediante impresoras 3D. Sabemos que el funcionamiento de estas impresoras es complicado, o sea, es similar a una impresora de inyección porque esa va imprimiendo así, por capas, ¿no? Para no enfocarnos tanto en la parte mecánica de las impresoras 3D, eh, ¿usted qué opina? ¿En qué clase de ámbito se puede enfocar estas impresoras 3D? Digamos, ¿a qué otros ámbitos? ¿O cómo se puede desarrollar? O... Pues una de las partes que ya está marcando furor es, por ejemplo, para la parte de medicina, ¿sí? O sea, ya hay unos elementos sintéticos que prácticamente están homologando lo que es los huesos. Entonces, por ejemplo, yo puedo, digamos, hacer una parte plástica, digamos, de una parte. Si una persona se fracturó, entonces yo puedo reemplazar esa parte. Simplemente es tomarle una foto como una radiografía a ese hueso, y prácticamente reemplazar esa parte y hacer ese hueso. Otra parte es lo de arquitectura. Ya hemos visto que, por ejemplo, en Francia ya hay impresoras 3D gigantescas, que ya se puede construir casas. O Ya sea, crean casas ya se, modulares. ya se hacen casas modulares. Y como la, la herramienta y la materia prima son polímeros especiales resistentes que prácticamente homologan al acero, entonces ya se pueden hacer materiales resistentes, como lo que estábamos comentando en cuanto a las casas. También en la parte, digamos, de bellas artes, en la parte de, de utensilios, de presentación de objetos. Ya, por ejemplo, puede reemplazar, digamos, a las porcelanas, puede reemplazar, por ejemplo, lo que son aglomerados. O sea, ya los polímeros nos están compitiendo con las materias primas reales. Listo. Bueno, y vamos acá con respecto a pues, un tema que se ha visto hoy en día bastante, ¿no? Que es que uno ya no necesita una USB porque casi en todo el mundo hay internet. Entonces uno tiene acceso a una carpeta o a un módulo de memoria que pues está en el mismísimo internet, que es la computación en la nube. Al respecto de la nube, eh, pues ya sabemos que ya hay inclusive 1 tera, 2 teras de memoria en la nube. Entonces, ¿usted qué opina al respecto de este tema? ¿Es seguro? ¿Es inseguro? ¿Tiene ventajas, desventajas? Más de las obvias, por ejemplo, la desventaja es que si uno no tiene internet, pues no tiene acceso a la nube, ¿no? Pero ¿qué otra clase de desventajas o ventajas tiene este? Por ejemplo, de ventajas se ve mucho en las empresas, ¿no?
Antes, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en el Office, que era el Excel, era monousuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una secretaria tenía su Excel y trabajaba su archivo, y si ella, por ejemplo, trabajaba una información contable o una información de nómina, ¿qué le tocaba hacer? Le tocaba llegar el viernes trabajar y el lunes, listo, yo el lunes continúo. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la nube? El Office ya en este momento que se está vendiendo es compartido y como está en la nube, o sea, yo dejé de trabajar un archivo, entonces otra secretaria o otra persona puede seguir con el mismo archivo. Si yo trabajé, digamos, hasta las 2, yo le digo, mire, este archivo es el de la contabilidad de tal mes, entonces la otra persona que llega sin ningún problema puede trabajar con ese archivo. Lo que pasa en servicio al cliente. Servicio al cliente, por ejemplo, se está utilizando las 24 horas prácticamente el servicio al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene una matriz de atención al cliente que una persona que trabajó el lunes lo puede trabajar el martes y lo puede trabajar desde su casa. ¿Por qué? Porque está en la nube. Entonces, no necesita, por ejemplo, la persona ir a la oficina y prender el computador para ver cómo está mi archivo. Lo actualizo en tiempo real, lo que no pasaba antes. Yo, por ejemplo, Entonces tocaba manejar las cosas, en, llevarle el archivo a la persona y entonces, que... antes que tocaba, bueno, usted trabajó de tal día a tal día, del primero al 5, y usted trabajó del 6 al 10. Entonces, ¿qué nos tocaba? Páseme su archivo y yo uno el archivo y saco un consolidado. Ahora no. Ahora una persona, o sea, varias personas pueden trabajar sin ningún problema en varias carpetas, como hablábamos, un ejemplo del archivo en Excel, y automáticamente nos está consolidando la información. ¿Qué es lo que pasa con los programas contables? Los programas contables antes, no, que tocaba hacer unos procesos larguísimos para hacer cierre de mes, para saber cómo íbamos en el mes. No, como mi contabilidad está en la nube, un gerente sin ningún problema puede ver cómo estuvieron las ventas, digamos, en todas sus sucursales. No le toca llamar al tesorero cómo nos fue en las ventas, ni al contador. Él tiene toda la información ahí. Automáticamente él entra a internet, tiene su password, entra a su programa con su clave y puede ver, digamos, sacar un informe consolidado de ventas de todas las sucursales, lo que no se podía hacer antes, porque era un proceso dispendioso. Claro, y eso le quita eficacia a la empresa, a la producción, ¿no? Bueno, yo consideraría que el siguiente tema tiene que ver también con la computación de la nube, pero también tiene que ver con muchas otras cosas, la información de una empresa como tal. Cuando yo trabajaba, pues el tema es la de seguridad informática, ¿no? Entonces, yo trabajé en una empresa donde el tema principal, o sea, era de atención al cliente bancario. Entonces uno tiene la información del cliente, toda, absolutamente toda, el número de tarjetas de crédito, sus fondos, el dinero que tenía. Entonces, el, como seguridad informática yo consideraría que no solo depende de los mecanismos del computador, sino del mismo usuario. Nos hacían o sea, muchos llamados de la atención que decían, no, tenga cuidado, no abra esta página, si abre esta página nos vamos a dar cuenta, y en efecto se daban cuenta. Entonces, pues ese es el siguiente tema. ¿Qué clase de consejos así rápidos nos daría para tener más seguridad informática al momento de manejar, digamos, la información de una empresa o de los clientes, por ejemplo? Sí, pues la parte principal es, digamos, hacer un seguimiento como una auditoría de las personas que entran a las páginas, tener, llevar un récord de quiénes son los que, obviamente con los permisos y con el password, y tener en cuenta seguridades de respaldo, ¿no? Porque la seguridad informática, yo puedo, digamos, hacer una página fraudulenta y pueden entrar a esa página y, y- y pueden, digamos, extraer con esa página, pueden extraer información. Entonces, lo primordial es que se mantenga toda la seguridad posible para la página, cuando se confeccionó la página, que tenga todas las seguridades
para la parte de los usuarios y para la parte de las bases de datos. Y la otra parte es tener copias y tener respaldos y saber quién es el que está entrando a esas páginas. Lo que yo le recomendaba, ¿no? Lo que yo le decía, que tocaba tener cuidado pues a las páginas de que uno se metiera, que pues no hacer tonterías estando en el trabajo, ¿no? Y otra parte principal es que si yo, por ejemplo, estoy en una empresa y yo tengo usuario para entrar a las páginas de mi empresa o de la empresa donde yo estoy trabajando, en lo posible no entrar por fuera de la empresa. Claro. Porque ¿qué pasa? Si yo voy a un café internet, Solo usar la intranet de la la empresa. intranet de la empresa, entonces ¿qué pasa? Yo puedo exponer la seguridad de la información porque estoy en un café internet, puede No haber tiene- un malware o puede haber No un... tiene VPN ni nada de Exacto, eso. no tiene ese control. Entonces, o la otra, si yo quiero hacer una transacción o una consulta de mi empresa fuera de la empresa, hacerla, digamos, en un lugar que siempre es seguro, que puede ser la casa, pero no exponer esa información digamos, Al al público. público. Claro. Y por último, pues es un tema algo complejo, ¿no? Que es lo de la computación cuántica. Lo que yo alcancé a averiguar de computación cuántica es un nuevo campo de la informática que no ha sido muy explorado, pero se sabe que tiene un muy buen desarrollo. Por ejemplo, así como para explicarlo, ya el planeta Tierra ha sido casi totalmente explorado, ¿no? Entonces está afuera el universo exterior, ¿no? Eso es la computación cuántica. Se sabe que es un campo que tiene muchísimas probabilidades, pero que hasta ahorita lo que se ha fundamentado en lo de la computación cuántica ha sido muy poco. Entonces, si ha escuchado algo o... Sí, la parte de la computación cuántica ya viene a dar prácticamente como en sí al átomo, ¿sí? O sea, como a la parte más pequeña de la materia. Entonces ya no, prácticamente ya no vamos a estar, digamos, eh, midiéndonos por la parte de la computación antigua, que era de bits, unos o ceros, ¿sí? Sí, Entonces ahora ya nos estamos pasando a la parte cuántica, que es la parte de estados del átomo. Entonces prácticamente es un universo gigantesco, y la ventaja que tiene eso es que es rapidísimo. O sea, si nosotros en este momento estábamos haciendo procesos que se demoraban un día, prácticamente con la computación cuántica nos podemos demorar por mucho milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque ya es una computación que tiene que ver es con la información interna con la que nosotros estamos trabajando, que ya viene a ser con los estados la particular. particular del átomo. O sea, es algo más nano, más pequeño, pero es gigantesco y en su rapidez es infinito prácticamente. Sí, pues también se dice que se pueden lograr bastantes avances en cuanto a química, medicina y otros ámbitos por ese hecho, ¿no? Como la química y la medicina son tan particulares, tan atómicos, por así decirlo, con esta clase de computación, con esta clase de informática, ahora se puede enfocar átomo por átomo. Entonces ahora uno puede hacer un programa, digamos, que identifique una célula cancerígena entre 1 millón de probabilidades en cuestiones de segundo. Entonces una persona que sea vulnerable, pues se le puede hacer el tratamiento antes, como un computador, sería el mantenimiento preventivo, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, pues es un ámbito que no se ha explorado porque se sabe que también la, por así decirlo, la programación clásica no le sirve a esta Sí, clase de y por ejemplo computación. ya miramos hace una semana que ya se creó que prácticamente yo puedo inyectar una medicina a una persona con eso de la computación cuántica, porque es pequeña. O sea, yo ya puedo, digamos, y esa medicina va, digamos, por ejemplo, a la parte misma, digamos, si es el corazón, o a la parte misma, si es el estómago. O sea, porque ya permite trabajar esa parte. Listo. Bueno, estos fueron todos los temas que íbamos a abarcar en la entrevista. Pues muchísimas gracias por habernos dado este tiempo a mí y a mis compañeros. No, con mucho gusto. Y pues si tienen alguna duda la dejan en los comentarios y nosotros haremos lo posible por respondérsela. Muchísimas gracias.